Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Luis López y espero que estén teniendo de verdad un bendecido día. Hoy es el tercer día de los estudios que hemos estado realizando. Recuerden que hemos llamado estos estudios como flechas y estaremos desarrollando varios temas de mucho interés de la vida cristiana. Está dirigido puntualmente a los que somos padres, a los hijos y al cristiano en general. Mi esposa y yo hemos descubierto el poder inconfundible de la familia. Juntos hemos aprendido que conocer y vivir según la palabra de Dios es lo que trae transformación y esperanza a nuestra familia. Como flechas, proyecta una visión poderosa para el cristiano, recordándonos que nada es más importante para la familia que saber que Dios y su palabra están dirigiendo nuestras vidas. Utilizamos como base para esta enseñanza el versículo en Salmos 127, 4 al 5, que dice: como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Antes de iniciar esta lección, permítame decirles que vamos a estar hablando sobre el carácter del cristiano. Iniciaremos primero con una oración y en una posición de reverencia oremos. Padre mi Dios que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Padre. Gracias, Señor, porque nos has bendecido. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor, Señor. Gracias por esa gran misericordia, Señor, que es nueva para nosotros cada mañana. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te glorificamos. Reconocemos que eres Dios y Señor en nuestras vidas, en nuestras familias. Gracias, Padre Celestial, por la enseñanza que vamos a iniciar. Te suplico, Señor, que esta palabra traiga el fruto, Señor, por el cual tú la has enviado. Creyendo, Señor, que estás en nosotros y que estás por nosotros. Bendecimos, Señor, Padre Celestial, esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. En los estudios anteriores hemos visto la importancia de tener una identidad, principalmente una identidad de cristiano. Ahora sabemos quiénes somos en Cristo. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que somos salvos por gracia. Sabemos que somos más que vencedores y muchísimas más características de lo que Dios ha mostrado en su palabra, de lo que realmente somos en Él. El punto es que, al saber quiénes somos, debemos también mostrar lo que somos. Es decir, el hecho de que sepa usted quién es, debería de cambiar la forma en que se conduce día a día. El hecho de que una persona sepa su verdadera identidad no necesariamente se ve reflejado en su forma de vivir. Se requiere una actitud, se requiere de carácter. Muchas personas cristianas, cuando están solas o bien en compañía de personas no cristianas, no se comportan como verdaderos cristianos. El estudio de hoy veremos qué es el carácter de un cristiano y nos va a ayudar a entender mejor este tema. Definamos primero qué es carácter. El diccionario indica que es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de las demás. Es decir, cuando hablamos de carácter no estamos hablando si tiene buen o mal carácter, si es impetuoso o no lo es. Más bien está hablando sobre la manera de pensar y de actuar de una persona ante una colectividad. Y quiero resaltar de la definición ese aspecto de que carácter se refiere a pensar y actuar, de la forma de pensar y de actuar de una persona. Me impactó bastante mientras estudiaba este tema que en cierto país en Asia han estado explotando los elefantes por mucho tiempo de la historia. Esta nación ha estado esclavizando estos animales y los ha utilizado en diferentes áreas. Por ejemplo, en el campo de la batalla, en las guerras, y con el paso de los años los han utilizado como instrumentos de trabajo. En el área agrícola, en el área maderera
y también en el sector turístico y muchas otras más. Pero lo que realmente me llamó la atención fue que lo que ellos hacían una vez que capturaban a ese animal y lo sacaban de su hábitat natural. Y es que ellos utilizaban un método al que ellos llamaban romper el espíritu del animal. Ese método se llamaba así, romper el espíritu del animal. O sea, se rompe la voluntad y el carácter de ese animal mediante métodos donde abusan y torturan al animal, golpeándolo con palos, lo amarran, usan garfios de metal con puntas para abusar y someter al elefante. Los meten en corrales alándolo, no le dan de comer ni de beber agua, incluso no le dejan dormir. El punto es, en pocas palabras, lo que están tratando de hacer es distorsionar la voluntad y distorsionar el carácter, romper el espíritu de ese animal. Ese animal antes era poderoso, temible y autónomo. Terminó siendo un animal sometido a la voluntad de sus captores, quienes eran inferiores a ellos mismos. Hoy en día, gracias a Dios, los métodos al parecer han cambiado un poco, pero cada método, aunque más suavizado, termina con el mismo efecto, de distorsionar el carácter del elefante. El elefante sigue siendo un elefante. Tiene su misma fuerza, come lo mismo que un elefante, tiene las mismas necesidades y debilidades de un elefante, pero no tiene el carácter de un elefante. Y por ello no se comporta como tal. Reflexionando sobre esto, me decía a mí mismo, ¿cuántas veces usted y yo estamos de la misma manera? Golpeados y heridos, quizás no con golpes físicos, pero sí por muchas palabras, por las muchas palabras que nos han dicho y nos han venido a dañar. Palabras dichas en la familia, dichas por amigos o dichas por enemigos, dichas por la sociedad o en la cultura en que vivimos. El problema de todo es que nuestra identidad define nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento es la base de vivir una vida cristiana. Así las cosas, yo puedo ser un elefante que sé que soy elefante, pero que debido a mis captores, llámese como se llamen, soy un elefante que se comporta como una grúa, soy un elefante que se comporta como un tractor o como un vehículo de entretenimiento de turistas. Muchas veces nuestro carácter es definido por nuestro trabajo. En mi casa soy normal, actúo normal, pero en mi trabajo como abogado soy otra persona distinta. Ahora actúo más serio, ahora actúo más pausado, me comporto como un abogado. Toda la vida se nos ha enseñado que tener trabajo es importante, o bien tener logros es importante, y que recibir el aplauso es importante, porque por medio del trabajo es que logro tener aceptación, valor y algunas veces sentirse amado. Pero ¿qué sucede cuando un trabajo se pierde o se fracasa en un trabajo? En ese caso también se dañó la identidad y el comportamiento también. Se dañó el carácter. ¿O qué tal que su comportamiento se basaba en su belleza o en su apariencia física, donde aprendieron toda su vida que la apariencia era importante porque a través de la apariencia soy aceptado, soy amado y soy valioso? En Proverbios 31:30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hoy está la belleza y mañana no. Algunos otros actuamos de acuerdo a nuestra familia. Eso está muy bien, pero ¿qué sucede si venimos de una familia disfuncional? ¿Dónde recibimos una identidad distorsionada y por ende un comportamiento distorsionado? Regresemos al tema. ¿Cuál debe ser nuestro carácter o nuestro comportamiento? La respuesta de esto la encontramos en 1 de Pedro 2:10. Y dice así, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. El versículo menciona, pero ahora sois pueblo de Dios. Recordemos que cuando nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, por ende, con una nueva nacionalidad, es decir, una verdadera identidad de hijos, una identidad no distorsionada y con ello un nuevo comportamiento, un nuevo carácter. Ahora que ya hemos reforzado este tema, ¿cómo debe ser un verdadero cristiano? ¿Cómo debe hablar un verdadero cristiano? ¿Cómo debe hablar una persona que anda bajo el Espíritu Santo? Como dice Romanos 8, que los que andan bajo su Espíritu, bajo el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y leamos este pasaje de Romanos 8, del 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Lindísima lectura esta en Romanos. El primer punto que describe el texto es andar conforme al Espíritu. Si nosotros andamos conforme al Espíritu Santo, vamos a manifestar lo que conocemos como los frutos del Espíritu Santo. Y este fruto del Espíritu Santo es lo que va a definir su carácter, su manera de andar, su manera de hablar, su forma de conducirse. Es decir, su vida va a presentar los siguientes rasgos. Podemos ver los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23. Y dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los 9 frutos del Espíritu Santo son en realidad la manifestación perceptible de que Dios está obrando en la vida y el corazón de una persona. Son la consecuencia directa de la presencia de Dios en un cristiano. Para dejarlo claro, voy a referirme a cada uno de estos puntos. Iniciemos con el amor. La palabra amor en este texto es la traducción de la palabra griega ágape,
que es una de las formas de amor escritas en la Biblia y se refiere al afecto y benevolencia. Ágape, a diferencia de otras que también son traducidas como amor, en español es un atributo comunicable de Dios. Por lo tanto, es una característica que nos hace esencialmente participantes de la naturaleza divina. Recuerde que Dios es amor. No dice que Él tiene amor, sino que Él es amor. Al manifestar amor, es una de las principales conductas que definen nuestro carácter como cristiano. Segundo punto es el gozo. La Biblia habla del gozo que más que un sentimiento denota una actitud de confianza suprema y alegría basada en la fidelidad de Dios y en su benevolencia. Al meditar en Dios nos ofrece la seguridad de que Él siempre está en control. Dios sigue allí en medio de cualquier adversidad, sin importar las circunstancias. El cristiano siempre tiene suficientes motivos para estar agradecido y mantenerse gozoso. El tercer punto es la paz. La siguiente manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente es la paz. Ahora bien, esta es una cualidad que tampoco está sujeta a las circunstancias. Es una paz diferente a la que da el mundo. Tal como lo enseñó Jesús mientras anduvo entre nosotros. Mi paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto lo dice en Juan 14:27. Es una paz dada por Dios por medio del Espíritu Santo y está basada en la fidelidad de su amor y cuidado, tal como lo expresa también el apóstol Pablo. El cuarto fruto es la paciencia. Esta virtud que implica la capacidad de sufrir las circunstancias adversas, esperando con tranquilidad y de una manera voluntaria y no por mera necesidad, sin murmurar ni quejarse, sino con plena confianza de que Dios está obrando en medio de las circunstancias y de que Él sabe de lo que está haciendo y que es necesario para cada uno de sus hijos. El quinto punto es la benignidad. Expresa la condescendencia del juez divino ante una circunstancia que demanda juicio. En nosotros viene a ser la capacidad de ser misericordioso, aun con aquellos que han cometido algún agravio en nuestra contra. El siguiente es la bondad. El diccionario describe la bondad como la capacidad de ser bueno, la inclinación de hacer el bien y un comportamiento virtuoso. Está estrechamente ligada a la benignidad, puesto que es, en términos sencillos, su aplicación constante. La bondad es pues una cualidad indispensable de los cristianos que caminan en el Espíritu de Dios y son guiados por Él. El séptimo fruto es la fe. La Biblia habla claramente en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:6 también menciona, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El fruto número 8 es la mansedumbre. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Eclesiastés 10:4 dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre es pues la capacidad especial que tiene una persona para moderar la ira y sus efectos desordenados en sí mismo y en el entorno. El último fruto es la templanza. Consiste en la moderación de los apetitos y placeres para procurar un equilibrio que permita el más óptimo beneficio de los bienes disponibles para la persona. Es vital para el cumplimiento de objetivos y metas, ya que asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Cada uno de estos frutos están relacionados entre sí, de modo
que el que vive en comunión con el Espíritu Santo ha de manifestar estas cualidades, notorias de una u otra forma. Con el fin de identificar a las personas que no andan en el Espíritu, debemos saber lo que dice Gálatas 5:19, 21, que contrario a los frutos del Espíritu, estos vendrían a ser los frutos de la carne. Espero que usted no manifieste ninguno de estos aspectos. Y si alguno de ellos está en su vida, que sirva como alarma para volverse al Señor por su perdón y por su renovación. Gálatas 5:19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que, hermanos, ¿cómo debe actuar un cristiano? Basado en lo que hemos estudiado, deberíamos estar mostrando los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo debemos actuar? Conforme a lo que el Espíritu nos guíe, conforme a lo que el Espíritu nos ha indicado en su palabra, que son sus frutos. Agradezco la atención en estos días y nos prestamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque manifiestas son las obras, los frutos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de mis hermanos. Señor, renuévanos día a día, Señor, levántanos con tu mano. Enséñanos, Padre, con tu palabra, Señor, cuál es el camino al que debemos seguir. Padre mi Dios, en ti estamos. Tu palabra dice, Señor, que pongamos en tus manos, mi Señor, nuestros caminos y tú ibas a enderezar nuestras veredas. No lo hemos logrado aún, Señor, pero nos empeñamos, Padre, sujetos de tu mano, sujetos de tu Espíritu para lograrlo, a poder alcanzarlo, Señor. El día que tú nos llames, mi Dios, estaremos contigo reinando en el cielo, Señor, según tu promesa. Bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.